La Universidad Nacional Abierta y su centro audiovisual presentan Impacto Ambiental del Arco Minero del Orinoco, un programa para el área de Educación y Estudios Generales en apoyo a las asignaturas Ambiente y Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. El Arco Minero del Orinoco, publicado el 24 de febrero de 2016 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.855, bajo el decreto 2248, es un instrumento mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. A juicio del Ejecutivo Nacional, el arco minero es fundamental para impulsar la transición del rentismo petrolero y se fundamenta en el primer objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, el cual establece la ampliación de la frontera minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo, ya que es un área rica en oro, diamantes, hierro, bauxita y coltán, este último llamado también oro azul. Hoy nos acompaña Alejandro Álvarez Iragorri, doctor en Ciencias mención Ecología, profesor en varias casas de estudio del país, así como autor de varios libros y artículos, quien nos expondrá una serie de propuestas desde el punto de vista ambientalista. Primero, muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente para mí es un honor estar aquí en la Universidad Nacional Abierta, en particular tener la oportunidad de hablar de lo que significa el arco minero desde un punto de vista de ambientalismo, no de un punto de vista técnico, sino un punto de vista ambientalismo. Y en particular trabajar desde un punto de vista de que varias organizaciones ambientalistas de Venezuela nos hemos puesto la tarea de divulgar en todos los campos, a todos los grupos posibles, el tema del arco minero. En particular con el apoyo, la red ARA, la red de organizaciones ambientales de Venezuela, lo que es una organización, el Foro Venezolano de Educación Ambiental, que es el FOVEA, y una organización muy nueva, que es una coalición de organizaciones por el tema de cambio climático, que es la coalición Clima 21. El enfoque que le voy a dar a mi presentación no es que yo les voy a decir una serie de argumentos, principalmente voy a hacer preguntas, y las preguntas las voy a dejar sin contestar. Cada uno, desde su punto de vista, desde su característica, puede desarrollar esas preguntas. Lo otro que quiero colocar son una serie de propuestas, y las propuestas no son propuestas para que cada quien haga esto, no es una receta, son propuestas de pensar, de cómo pensar, de generar pensamiento. Entonces, el proyecto del arco minero genera una alerta ambiental y social en nuestro país. Necesitamos poder responder ante esa situación y poder comprender no solamente los elementos más simples o sencillos de que es un proyecto grande, que es un proyecto desastroso, sino lo que está detrás de eso. Adelante. En tal sentido, necesitamos ir más allá para poder entender la situación en profundidad y así evitar la mayor catástrofe ecológica que se ha planteado en este país. No solamente, y quiero resaltar, que es una catástrofe ecológica, sino una catástrofe social. Adelante. Para entonces, ¿qué nos están diciendo que se va a realizar? El proyecto minero más grande que jamás se ha realizado en Venezuela, en el cual afectará al 12% del territorio nacional e involucra supuestamente 150 empresas nacionales e internacionales. Y quiero decir que pongo supuestamente porque el dato real no se ha dicho en ninguna manera de manera formal. Que destruirá en una enorme cantidad de territorios indígenas, cuencas de río, ecosistemas boscosos y áreas protegidas, y que utilizará procedimientos y tecnologías probadamente dañinas y destructivas. Quiero pararme un momento en esta circunstancia de esto último. Se ha dicho, y quiero subrayar, se ha dicho, no hay ningún documento donde eso esté expresado de manera clara, que se va a utilizar minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto es la creación de cráteres enormes de varios cientos de metros de profundidad y de extensiones de varios kilómetros, en el cual se excava todo
el terreno y se va extrayendo completo todo lo que hay ahí. Los efectos posteriores son absolutamente irreparables y su cambio no va a tener daños a muy, muy largo plazo. Luego se utiliza para extraer los minerales, se utilizan químicos, en particular en el caso del oro en particular, se usa cianuro. El cianuro se combina con el oro porque el oro en su forma natural está mezclado con otros materiales, sustancias y elementos, el cual es necesario separar el oro de esos otros elementos y se mezcla en algunos casos con mercurio, pero la gran industria usa cianuro. El cianuro es un elemento tóxico en gran medida y ese es el que se va a utilizar en Venezuela. Nos prometen que será realizado respetando los principios del ecosocialismo, la Constitución y las leyes, que va a preservar las culturas originales, que tendrá como centro la conservación del ambiente y el desarrollo social, que va a preservar los recursos naturales y que otra vez seremos un país rico a partir de eso. Pero, como pueblo venezolano, ante esa promesa, pedimos que nos aclaren algunas cosas y esas son las preguntas que necesitamos hacer. La primera pregunta, ¿de qué ecosocialismo estamos hablando? Cuando nos dicen ecosocialismo nos dicen que debe ser algo bueno, pero nos preguntamos, y los ambientalistas nos hemos estado preguntando, sobre cuáles principios ecosocialistas se fundamenta el desarrollismo, el extractivismo y la depredación ambiental intensiva. Nos preguntamos los ambientalistas, sobre cuáles principios ecosocialistas se destruyen las fuentes de agua, los bosques, el suelo y todo ser vivo. Nos preguntamos, sobre cuáles principios ecosocialistas se desconocen los derechos de la madre tierra y cuáles principios ecosocialistas hacen más importante la riqueza material que el agua, la salud y la vida. Ustedes tengan, si ustedes pueden, respondan a esas preguntas. La segunda pregunta que nos venimos haciendo, ¿cómo se garantizarán el respeto de la Constitución y las leyes? La Constitución en su artículo 127 dice que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de importancia ecológica. Un Estado que no ha sido capaz de proteger al Parque Nacional Canaima, patrimonio de la humanidad, ¿cómo va a poder proteger el 12% del territorio nacional? La tercera pregunta que nos hacemos, ¿cómo preservarán los derechos de los pueblos indígenas? La Constitución, en su artículo 120, dice: el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos y estará igualmente sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Y nos preguntamos, ¿cómo se podrá cumplir con este artículo si se plantea la destrucción y expropiación de sus territorios? La cuarta pregunta que nos hacemos, ¿han sido tomados en cuenta los pueblos indígenas que serán afectados? Estos tres textos que están acá son tomados de un pronunciamiento de los pueblos Yecuana, Sanema y Pemón de la cuenca del Caura del 2016. Ellos dicen, queremos seguir existiendo, exigimos nuestro territorio para seguir viviendo bien, la vida vale más que el oro. Eso es lo que opinan las comunidades indígenas en la zona. Son 111.843 kilómetros cuadrados los que abarca el decreto Arco Minero del Orinoco, que está conformado por 4 zonas: Guanay, La Paragua, el Caura, la cuenca del río Caroní y la Sierra de Imataca. Esta zona integral está comprendida por una vasta área al norte del estado Bolívar e incluye una parte de Amazonas y otra de Deltamacuro. La quinta pregunta que nos hacemos, ¿cómo se asegura la conservación del ambiente y el desarrollo social? ¿Cómo se va a hacer? En Brasil, esto ocurrió en la minera San Marco, en Minas Gerais, en Brasil. La minera, con todos, absolutamente todos los permisos, todos los elementos, estaba perfectamente habilitada, tuvo un pequeño accidente. El pequeño accidente es que la minera extrae, como ya le dije, su mineral, mezcla con cianuro y de ahí sale el oro. El resto
que es un material de líquido en el cual está concentrado el cianuro, se concentraba en lagunas, en el cual generó un embalse de minerales que extrajo. Hubo unas lluvias muy intensas, se rompieron los diques que tenían esa agua y se llevó por delante. Eso que parece la tragedia de Vargas, esa fue la consecuencia directa que ocurrió ahí en Minas Gerais. Se llevaron 3 pueblos por delante y un río de ahí hasta el mar quedó dañado, no sabemos hasta qué momento, pero toda vida se destruyó. Recientemente, por segunda vez en Argentina, ocurrió un accidente en una mina completamente permisada con todas las cosas y acaba de ser por el gobierno argentino paralizadas las actividades de esa minera. Entonces, los artículos 127, 128 y 129 son tajantes en el sentido de que el 127 da los derechos ambientales, el 128 indica lo que implica el ordenamiento del territorio y con la participación de la comunidad, y el 129 hace exigencia completa de los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo se manifestará en eso? Hasta este momento no hay ninguna razón para tener idea de que se ha cumplido, en particular con el artículo 129 y el desarrollo de los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo se garantizará el derecho a la salud de los habitantes locales con el uso de esos químicos letales? Luego, ¿cómo se garantizará el derecho a la seguridad de todos los venezolanos? Ya que los efectos no van a quedar localmente, sino van a ser regionales y posiblemente internacionales. Y finalmente, ¿cómo se va a garantizar los derechos políticos de los venezolanos? Yo les pido a ustedes que revisen el decreto de creación del arco minero y su artículo 35, en el cual se deroga el derecho a protesta en ese lugar, lo cual, desde el punto de vista de los abogados que han trabajado en ese sentido, es absolutamente inconstitucional. ¿Sobre cuáles instituciones se asegurará la protección ambiental en el arco minero del Orinoco? Las instituciones venezolanas han sido incapaces de asegurar los derechos ambientales de los venezolanos, incluyendo el derecho al acceso al agua potable y saneamiento. ¿Tienen racionamiento de agua? Incluyendo el derecho al acceso al agua potable, saneamiento, a un ambiente sano y a una protección contra los efectos del cambio climático. Nos preguntamos, ¿lo lograremos con ministerios nuevos? En particular, ahora nos hablan de un Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. ¿Podrá un ministerio dirigido a la promoción minera controlar el desempeño ambiental de las empresas involucradas, sin contar con experiencia previa en gestión ambiental, ni estructura organizativa funcional ni operativa? Busquen, por favor, en Internet dónde está la página web de este ministerio y dónde está su estructura organizativa funcional y operativa. No existe. ¿Qué significa minería ecológica? ¿O quieren hacernos creer que existe algo como minería ecológica? En ninguna parte del mundo existe nada como minería ecológica. La minería es y será siempre un proceso de destrucción ambiental. No existe nada como una minería ecológica. Y aquí tenemos un ministerio con ese nombre. ¿Realmente vale la pena? ¿Cuáles serán las ganancias reales en función de los costos reales? El primer dato es un dato proveniente del propio gobierno nacional, en que nos dicen que las ganancias que pueden provenir de la explotación del oro y otros minerales en la zona, 2 trillones de dólares. Un 2 seguido de 12 ceros. Eso es para ponerle los ojos grandes a cualquiera, ¿verdad? Así como las antiguas caricaturas de la televisión en que uno veía a una persona salir en los ojos así, cuando ve 2 trillones de dólares. Esa es la ganancia. ¿Cuáles son los costos? Costos incluirán daños ambientales para siempre. Los daños ambientales, la zona será destruida de manera total y para siempre. No hay manera de volver atrás con los costos. Hay daños sociales. Toda la zona donde está ahí, como ha ocurrido en todo el mundo, generará producto de, 1, mucha gente tendrá que ir hacia allá a trabajar. Por lo tanto, se crearán
crearán comunidades nuevas, las comunidades indígenas tendrán que emigrar de su zona, tendrán que generarse impactos ambientales que no existían previo, como uso de agua, desechos sólidos, distintos temas. Las comunidades indígenas locales desaparecerán, por lo tanto, la comunidad ocurrirá. Está mostrado a lo largo de todo el mundo el daño político a través de la corrupción. Todos esos impactos que les mostré en Brasil, detrás de eso, que hay corrupción. Porque cuando hay mucho dinero, hay corrupción. Eso es lógico. Y daños económicos. ¿Por qué? Porque es insustentable. Toda minería es insustentable. ¿Por qué? Porque el mineral es un proceso finito. Existe una cantidad de mineral. ¿Qué pasa cuando se acaba ese mineral? ¿Qué hace la minera? Se va a otra parte. ¿Y qué pasó en ese sitio? Muere económicamente. ¿Qué ha ocurrido aquí en Venezuela? Hay un documental muy hermoso y muy fuerte, muy triste, en Caripito, estado Monaga. En ese pueblo existió una explotación petrolera y una gran industria petrolera se instaló ahí, hasta que se acabaron los pozos petroleros. Ya no se pudo extraer más. ¿Y qué? Las petroleras se fueron. El pueblo quedó en la pobreza. Eso es lo que va a ocurrir ahí. Y luego esto. ¿Todo eso para qué? Para alimentar la corrupción, el despilfarro y que un grupo de privilegiados en el mundo tengan derecho a usar joyas de oro y juguetes tecnológicos. ¿Para eso vamos a destruir el 12% del territorio nacional? ¿Con ese fin? ¿Los venezolanos creemos en esas promesas? La mayoría estamos claros que los argumentos usados solo tienen como función disfrazar la codicia de unos pocos. ¿Es esto lo que quiere el pueblo de Venezuela? La respuesta es no. Nunca he visto a lo largo de mis años trabajando en temas ambientales una oposición tan grande. Hay decenas de artículos de opinión en distintos puntos de vista cercanos al gobierno y contrarios al gobierno, ideológicamente cercanos y contrarios. Se ha ocurrido cantidad de entrevistas por radio, por televisión, pero ¿por qué no hay una acción más intensa? La respuesta está alrededor de ese no. Desinformación, mucha gente no está informada. Polarización, el grave problema de Venezuela. Crisis que va a aparecer 2 veces. Aislamiento, los grupos están aislados entre sí. Desorganización, no ha habido organización efectiva. División, miedo. La mayor parte de los venezolanos en este momento, sus problemas están muy lejanos al arco minero del Orinoco. Están en una cola tratando de conseguir un producto. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? No es el libro famoso de Lenin, ¿qué hacer?, sino que queremos cambiar, no es una receta, no es una lista de acciones, es una forma de pensar. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Y para eso tengo 4 propuestas que quiero hacerles. 1, reconstituir el nosotros. Este no es un pueblo de divisiones, no es un pueblo de aquellos contra los otros, es un pueblo de nosotros, en nuestro país, donde solamente hay un nosotros. Y tenemos que volver a reunirnos como país, como pueblo. Tenemos que ser otra vez un nosotros. Y que considerar que ese nosotros somos nosotros. El segundo, reconectarnos con el mundo. Venezuela se aisló del mundo. Venezuela no tiene contacto. Este problema no es un problema de Venezuela, es un problema de muchas otras. En otras partes del mundo hay problemas similares a los problemas que tenemos acá. Y han tenido maneras de ir solucionando, de ir enfrentando esas situaciones. Tenemos que preguntarle a nuestros amigos de Chile, de Brasil, de Argentina, de México, ¿cómo han hecho ustedes? Vamos a hacer juntos alguna cosa, porque esto no es un problema solo venezolano, es un problema del mundo. Y queremos trabajar junto con el resto de la gente que ha estado ya discutiendo, que ha desarrollado procesos extraordinarios de lucha y diálogo para trabajar en estos problemas, crear una nueva narrativa. Nosotros creemos algunas cosas y las expresamos de manera oral. Hay narrativas personales y narrativas de país. En este momento tenemos una narrativa de país en crisis.
Yo me siento muy afectado porque a mi alrededor yo oigo a todo el mundo, aquí lo que hay que es correr para afuera. Aquí todo el mundo está huyendo. ¿Por qué no me quiero ir? Porque este es mi país. Nuestro país, la narrativa de país, es que este es un país que es algo más, lo dijo el gran dramaturgo venezolano Cabrujas. Esto no es un campamento minero, esto es un país. Debemos dejar la narrativa de campamento minero y crear la narrativa de que este es un país que tiene unas riquezas mucho más que el oro. Esas riquezas, algunas son ambientales y otras cosas son humanas. Y que esas riquezas nos permitirían ser un país próspero y responsable para siempre, no la riqueza ficticia y de corto plazo del oro. Y reconquistar, la cuarta, eso, nuestro derecho a tener un país, a tener un futuro como país. Este es nuestro país y por lo tanto no me queda la menor duda que no tengo miedo a pararme aquí, que yo voy a seguir luchando por este país, porque es mi país. Necesitamos actuar, Venezuela nos necesita. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Impacto Ambiental del Arco Minero del Orinoco. Estamos de vuelta con más de Impacto Ambiental del Arco Minero del Orinoco. Para la explotación se necesitan las inversiones de capitales extranjeros. El esquema propuesto para los inversionistas es la creación de empresas mixtas, en las cuales el Estado sea titular de 55% de las acciones y tenga igual porcentaje del total de las ganancias. Las empresas que han manifestado su deseo de unirse al proyecto son de origen ruso, canadiense, británico, surafricano, estadounidense, chino y australiano. Nuestro segundo invitado es Paulino Núñez, reconocido filósofo y estudioso de la economía y las finanzas, experto en el tema de la minería, quien nos dará su visión sobre el arco minero del Orinoco y lo compara con incidentes ecológicos en otras partes del mundo. Ante todo, mi agradecimiento a esta comunidad de estudios y al profesor Gascón por permitirme el honor de departir con ustedes en respecto a este tema tan álgido y tan trascendente para nosotros y no solo para nosotros, para la humanidad. Porque como acabamos de escuchar la excelente presentación de nuestro compañero Alejandro Álvarez Iragorri, el segundo apellido dice mucho para mí, en tiempo pasado, gran maestro allá, realmente es algo muy preocupante. Muy preocupante y, por supuesto, definitivamente, el ámbito de la ecología es el dominante en nuestras percepciones y en nuestra preocupación. Pero, como bien acaba de decirlo el compañero Gascón, es un tema de una complejidad tan grande que sería muy difícil y realmente imperfecto el limitarlo al ámbito de la ecología. En esta visión que acaba de presentarnos con énfasis ecológico, pero con otras implicaciones, a Alejandro Álvarez, tenemos que, en medio de todos los males, tenemos que felicitarnos, y aquí me refiero a las últimas preguntas, por el hecho de que haya una participación tan preocupada y tan masiva por parte de nuestra sociedad. Yo creo que hay pocos eventos en el mundo, en ninguna parte del mundo, que hayan suscitado una participación tan importante. Y realmente están las preguntas y tenemos que buscar las respuestas. Pero la movilización que hay en este momento en el país es difícil encontrarla. Eventualmente lo vimos contra la Organización Mundial de Comercio en Seattle hace 15 años y cosas parecidas. Pero esto es un momento ejemplar para la humanidad. Yo creo que Venezuela como pueblo, nuestra sociedad, puede sentirse orgullosa
de lo que estamos haciendo. Acertando o no acertando, y ahí por la complejidad del problema, del tema, tenemos que ser un poquito condescendientes, porque no siempre es fácil creer que somos los dueños de la verdad. Pero si tuviéramos la responsabilidad de administrar un país como el nuestro, en las circunstancias en que estamos, pues eventualmente es tan difícil el poseer toda la verdad y es tan difícil acertar en las decisiones tan complejas como esta que estamos enfrentando, que tenemos que dar cabida para una pequeña duda. Y esa duda tenemos que disiparla todos. El aporte de el ya amigo Alejandro Iragorri se suma a una enorme cantidad de valiosísimos aportes que se vienen haciendo a través del arco minero. La mayoría de ellos incidentes primordialmente en el aspecto ecológico, pero no solo en el aspecto ecológico. De todos estos, lo que acabo de ver es una de las propuestas, presentaciones y propuestas de preguntas más concentrados que he visto hasta ahora, lo que es muy difícil hacer en el poco tiempo disponible. Los aportes que recoge Emiliano Terán, gran amigo, hoy estudiando con un gran ecologista en Barcelona, en España, son todos contrarios, o sea, son de la naturaleza de lo que acabamos de ver, totalmente contrarios a la decisión del gobierno nacional en relación con el arco minero. Y ciertamente, en el balance íntimo que me hago, también mi conclusión acaba siendo contraria. Pero hay aspectos que tenemos que considerar que eventualmente son, son circunstancialmente disculpan en alguna medida esta decisión tan difícil que estamos haciendo, porque probablemente muy pocos aquí sabemos la trágica situación financiera en que se encuentra la nación en este momento, lo que implica una enorme desesperación de los gobernantes por salir de este impasse. Ustedes han visto que PDVSA acaba o está tratando de encaminar una reestructuración de su deuda inminente y no lo logra, a pesar de que está ofreciendo intereses grandísimos. O sea, estamos en una situación financiera internacional trágica, muy difícil. Aparte de esto, la CIADI, un organismo del Banco Mundial, durante este año ha decidido, a favor de 3 mineras que están presentes allá, decisiones de fallos de arbitrajes contra nuestro país del orden de los 15.000 millones de dólares a favor de Crystalex, Gold Reserve y ahora últimamente de Rusoro. A Rusoro acaban de concederle 1.200 millones de dólares. Pero hay una realidad presente, aparte de la financiera y económica, que es desesperada, por malas decisiones que eventualmente un día pudiéramos dedicarle una sesión a esa situación desesperada de la nación y de PDVSA, por decisiones que no parecen ser decisiones desafortunadas, estratégicamente desafortunadas, parecen ser decisiones a propósito para traernos a una situación donde lo único que podemos hacer es embargar, vender, financiar, malbaratar los activos de la nación, y en el primer término está PDVSA. Pues bien, toda esta desesperación nos lleva a que el gobierno nacional decide cosas desesperadas como eso. Pero, ahí tenemos que hacerle honor. El amigo Eldeberto López Blanch escribió un artículo, parece ser un asesor cubano al servicio del gobierno, que fue el primer contacto que tuvimos respecto a este tema con el compañero José Gascón, que es uno de los pocos trabajos a favor del gobierno. O sea, hay unos pocos. Hoy, en el día de hoy,
es importante ver un trabajo importante que le recomiendo leer de Rodrigo Cabezas, o sea, donde trata de equilibrar un poco la situación. Pero, escuchando la magnífica presentación, he anotado acá que el desastre, la tragedia de Tumeremo hace un tiempo y el desastre del Parque Nacional Canaima hoy, no lo produjo la decisión del arco minero. Es una realidad que tenemos acá, una realidad acumulada que viene de lejos y que tenemos que resolver. Y que los administradores de la nación, el gobierno nacional, entre los argumentos que presenta para justificarse ante esta decisión que va a ser trágica, es que algo tenemos que hacer con la minería ilícita, informal, actual, que está produciendo un desastre de unas dimensiones espantosas. Si ustedes ven Google Earth desde arriba y ven el cauce del río La Paragua o del río Caroní, cercano a El Dorado y en las márgenes de lo que fue y de lo que es la Vergareña, van a asustarse. Es algo tremendamente increíble. Y eso está ahí. Y tenemos que pararlo de alguna forma. ¿Va el arco minero, que va a estar más formalizado, contribuir a parar eso? No lo sabemos, pero hay que hacer algo. Eso no es atenuante de la minería a cielo abierto. La minería de vetas ha muerto para el mundo. No existe más la minería de vetas. Yo, como muchacho, he sido minero de la hulla en Asturias, a 800 metros bajo tierra con todas esas ramificaciones. Era una minería muy difícil, pero muy selectiva. Se seguía la veta. Esa minería en el mundo se ha acabado. Los anglosajones desde hace mucho tiempo, no es de hoy, vienen haciendo minería a cielo abierto. Es lo más desastroso que puede haber en el mundo. Y van al lugar donde existen las cimas más bellas del mundo. Van a competir con el Sariñana y van a hacernos esos tremendos hoyos allá que van a ser, bueno, la cosa más horrible y acabar con la tierra más bella, más prístina que hay en el planeta. Eso es un crimen realmente odioso. Otra presentación parecida a la de hoy, pero más larga y muy profunda, en el CELAR, el amigo Horacio Machado, un geólogo y ecólogo de Cajamarca, de Argentina, nos hizo una presentación de esta situación, de lo que puede venir acá y de lo que está sucediendo en Cajamarca, en Perú, en Bolivia y en otras partes de Argentina también. Y esas tremendas ollas son un desastre natural. Pero lo más desastroso, lo más peligroso, lo más odioso son los pits, las ciénagas donde hacen esta mezcla con cianuro y mercurio y que Alejandro ha señalado que en Minas Gerais, infortunadamente muy cerca del bellísimo pueblo de Diamantina, donde está el trenciño de Caipira, la cosa más bella del mundo, cerca de Ouro Preto, acaba de haber una ruptura horrible que ha arrasado con un pueblo y fue caminando hacia el mar y las autoridades brasileñas han tapado el desastre de arriba abajo y las mineras del mundo más. En Cajamarca sucedió 3 veces ya lo mismo en la misma zona. Y no solo eso, sino que un camión que transportaba cianuro recientemente se volcó y derramó el cianuro en todo lo que había allá. Pero lo que realmente me llama la atención de todas estas ponencias críticas, cuando hablan de lo que está en juego desde el punto de vista de los recursos geoestratégicos, solo menciono esto porque el término de reservas geoestratégicas lo habíamos desarrollado no para hacer eso, sino para que el mundo supiera que Venezuela es el país, desde el punto de vista de la naturaleza, más afortunado de la Tierra.
Y esa, infortunadamente, es nuestra maldición, que el mundo lo sabe. Y con el arco minero nos han metido una cantidad de mentiras. Los recursos geoestratégicos que hay allá lo sabemos desde el año 2006, que USGS hizo público el mapa geológico de la nación, contratado por nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología en junio del 2003. Imagínense la monstruosidad que eso es, cuando acabábamos de salir del taperoco minero que nos había organizado otra empresa gringa asociada con PDVSA, muy cercana, imbricada con la inteligencia del imperio. Bien, pues todos estos documentos que estamos viendo, y aquí ya termino, parece que se dio mi tiempo, me llama enormemente la atención que ninguno menciona el torio. Y el torio es eventualmente la reserva geoestratégica más importante de que podamos hablar en este momento. Ni coltán, ni oro, ni nada. El torio. Y el torio, sabemos desde hace tiempo, y también el mapa de USGS nos lo dice, yo lo tengo y lo puedo suministrar, pero ustedes pueden entrar en USGS Venezuela y allá pueden bajar el mapa público, el mapa que le dieron a todo el mundo. No el mapa que le dieron al gobierno de Venezuela y mucho menos el que ellos se guardaron. El que ellos se guardaron sabe mucho más de nosotros que lo que nosotros sabemos. Cuando el presidente Chávez dijo, en la faja hay 175.000 millones de barriles, el presidente de USGS dijo, no, hay muchísimo más. Pues el torio es la clave de la energía atómica limpia, la materia prima para la producción atómica por, ¿cómo se llama lo contrario? Fisión. Por fisión. Y esto se lo tiene todo el mundo muy callado, porque ahí la piedra de Paraguasa es el símbolo de la existencia de nuestro torio. Y aquí los dejo porque la piedra de Paraguasa también le llamó la atención a Julio Verne, que escribió un artículo muy bonito hablando de los terecáes que invadieron esa zona. Y esto está en el sistema de los Pijiguaos, en la zona estratégicamente minera más rica del planeta. Muchas gracias y disculpen. En noviembre de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan de Financiamiento 2016-2017 para el arco minero y señaló que permitirá obtener dividendos por el orden de los $4.000 millones. Asimismo, aprobó la creación de 3 empresas mixtas para el desarrollo del coltán, con alianzas internacionales. La Universidad Nacional Abierta presentó Impacto Ambiental del Arco Minero del Orinoco. Invitados especiales, Alejandro Álvarez Iragorri y Paulino Núñez. Sonido, musicalización y montaje, Luis Barrios. Equipo técnico, José Lozada, Pablo Gascón y Mauro Ascanio. Producción y dirección, Andreina Rodríguez. Locución, Manuel Sáenz. Un programa realizado por el Centro Audiovisual de la Universidad Nacional Abierta.